Belisario Solano nos acompaña para abordar este primer tema que está relacionado, como lo dijimos al principio del programa, con estas relaciones sexuales con menores de edad. Específicamente nos llama la atención esta semana, Belisario, de este menor de 14 años de Liberia que viola a su hermana de 11 años. Primero que se denuncia, dice la Fiscalía. ¿Qué castigo aplica en este caso, Belisario, y en otros casos donde se establecen relaciones sexuales con menores? Igual, buenos días, Douglas. En realidad es un tema delicadísimo lo que ha pasado esta semana y con otro caso también que el papá al tipo de sanciones que se dan y son delitos que si bien son cometidos por una persona menor de edad, en este caso un muchacho de 14 años, no están exentos de ser juzgados a la luz de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de aplicar sanciones establecidas en el Código Penal. Yo siempre le he dicho a los muchachos de 12 años de edad, en el momento en que usted cumple 12 años, usted asume la responsabilidad penal de sus actos. Y si usted no tiene claridad en eso, consulte a sus profesores, consulte a su papá, a su mamá, a sus amigos, qué es lo que pasa en el momento en que uno llega a los 12 años, Douglas. Porque uno ya deja ese nivel de inimputabilidad. Ya uno sabe qué es bueno y qué es malo, Belisario. Se supondría que papá y mamá y que la escuela me han enseñado a diferenciar entre lo lícito y lo ilícito, y entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero estoy totalmente seguro y por eso siempre este tipo de espacios para mí son fundamentales, porque llevar educación legal popular, llegar y permitir entrar a la casa de ustedes y decirles que hay un código penal que norma todas las relaciones en la sociedad y en la familia, y que lo que pase al interior de la familia tampoco está exento de ser sancionado, y que entonces si usted es un muchacho de 12 años, pues usted tiene que aprender y entender que esta ley, que la ley de justicia penal juvenil, aplica a partir del momento en que usted adquiere esos 12 años y que eventualmente el Código Penal le puede caer con todo el peso. Una violación de estas, imagínense, de acuerdo al 157, es de 12 a 18 años de prisión. De 12 a 18 años de prisión. ¿Cuándo qué? Dice el inciso 2. Cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima. Por ser hermano, imagínense que entonces será un procedimiento en donde los jueces tendrán que determinar el tipo de sanción en el rango de los 12 a los 18. Se desgració la vida de la niña por la violación y se desgració la vida de este muchacho. Sí, claro, además un parto de alto riesgo, dicen los médicos. Exacto. El cuerpo de una niña no está preparada para quedar embarazada. Y en el fondo, ¿verdad? Hay toda una bomba en el seno de esa familia. Claro. Ahora, ¿cuál es la edad? ¿Cómo está normado esto? No se puede, obviamente, ¿cuál es el consentimiento sexual? O sea, la edad en la que ya puede ser permitido o no. Excelente pregunta, me encanta. La ley en Costa Rica lo que establece el principio de libertad sexual a partir de los 15 años. 15 años. 15 años. Incluso yo siempre, cuando doy charlas o conferencias, o le digo a mis alumnos o a los muchachos cuando voy a colegios, mejor esperen hasta los 18 para tener el nivel de certeza, pidan cédula mejor, ¿verdad? La semana pasada me pasó un caso muy interesante, un muchacho que no le tiene confianza al papá ni a la mamá y me llamó a la oficina y me dice, mire, qué pena, licenciado, yo tengo 14 años, pero tengo una novia que tiene 13 años y ella quiere tener relaciones sexuales conmigo y yo quiero preguntarle qué hago. Entonces le digo, mire, mi chiquito, huya, salga de inmediato de esa situación, no acepte ese tipo de ofrecimiento o no caiga usted en esa tentación y entonces a partir de ahí mejor convérselo, dígale que la quiere, que la ama, que la respeta, pero que es un delito que a pesar de que ella acepte tener relaciones sexuales, se estaría incurriendo en el artículo 159 del Código Penal, que dice que será sancionado con prisión de 2 a 6 años de prisión a quien aprovechándose de la edad se haga acceder o tenga acceso carnal con una persona mayor de 13, menor de 15, aún con su consentimiento. Sí, interesante. Sí. Ahora, Belisario, también hay un tema que es muy cierto y uno vio estos casos en el cole, ¿verdad? Las muchachas andaban con un universitario, por ejemplo, siendo ellas menores de edad. ¿Ahí qué pasa? Digamos, porque es muy normal y uno lo ve también en la calle, ¿verdad? Igual, es delito. Es delito. Es delito, 15 años. Por eso es un poco la simbología de la fiesta de los 15 años, ¿verdad? Que se ha ido perdiendo mucho, por cierto, ¿no? Pero antes las muchachas, cuando cumplían 15 años, lo que pedían era fiesta y llegaban todos los amigos y las amigas y todo. Entonces, eso simbolizaba que en realidad ya la niña dejaba de ser niña y pasaba a una condición más casi de mujer, ¿verdad? En donde se le otorgaba ese permiso social para que pudiera poder
tener relaciones sexuales. Ese es un poco el simbolismo que viene o data de la historia, ¿no? En Roma, por ejemplo, para tener la posibilidad de casarse, lo que se requerían eran 12 años de edad y tener una capacidad natural para engendrar. Okay. El hecho de que la niña pudiera tener 12 años y ya hubiera menstruado, ya estaba en capacidad legal para poder contraer matrimonio. Nosotros obviamente regulamos eso desde la perspectiva legal y se han establecido esos límites, en el sentido de que antes de los 15 años no puede tener relaciones sexuales una mujer en este caso. Y con respecto al hombre, igualmente está prohibido. Pero también es cierto que los muchachos empiezan, digamos, si no fuera el adulto o la colegiala con el universitario, que eran casos que uno ve bastante. Pero entre menores de edad, por ejemplo, empiezan la vida sexual y la diferencia de edad es muy corta. Miren, nuestros colegios abundan esos casos. O sea, esta es la realidad. Por eso te digo, esta es la punta del iceberg, el hecho de que se diga que se denunció. Pero si esto eventualmente la gente se puede empoderar y empieza a salir todo un esquema de denuncias, usted se dará cuenta que en nuestras instituciones educativas de secundaria es muy común, y es tan común porque los mismos chiquillos lo dicen en el Facebook, o lo publican, o lo dicen, o lo chismean en los mensajes de texto, o lo cuentan, y es Vox Populi en el barrio, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto hay algo que está fallando entonces en el esquema educativo, hay algo que está fallando en la educación en el hogar, y hay que entender, jóvenes, de que hay una norma que lo establece. Lamentablemente, esta norma se nos está quedando rezagada con respecto a la realidad social que vive nuestro país, porque usted, Douglas, tiene toda la razón. En nuestra sociedad es una cosa totalmente cierta, real, que las relaciones sexuales entre las personas menores de 15 años se están dando mucho y con más frecuencia. Sí, claro. Sí, y a ver, y no ha sido de ahora, ¿verdad? Porque también hay que ponerlo en la justa perspectiva, pero desde mi época ya la edad sexual empezaba, o la actividad sexual a edades muy tempranas. Sí, 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 eso es histórico, ¿sí? Eso es un tema en donde lamentablemente se van despertando esas inquietudes, esos sentimientos, va desarrollando el ser humano como tal, pero no les hemos formado tampoco al joven cuál es el marco jurídico que existe. Y por ese desconocimiento, por esa ignorancia, Douglas, es que se incurren en este tipo de figuras delictivas. Pero usted trabajando con familias, Belisario, también las secuelas que puede generar para una jovencita o un par de jovencitos empezar su vida sexual tan temprano, es que no estamos listos todavía para hacerlo. Hay muchas circunstancias, algunos desde el punto de vista médico se ha dicho que el inicio temprano puede generar consecuencias para un cáncer futuro. Okay, cáncer en la muchacha, ¿verdad? Entonces, que no es prudente un inicio temprano en las relaciones sexuales. Hay un riesgo evidente a una enfermedad venérea, que ya conlleva otro tipo de consecuencia legal. Igualmente a un embarazo no deseado. Y decía una encuesta por ahí hace 2 semanas que está creciendo de manera acelerada el índice de los embarazos en adolescentes. Y eso significa entonces que el mal sigue ahí profilando en nuestra sociedad. Entonces ya ese embarazo no deseado en esas adolescentes o en ese adolescente, con un chiquillo de 16 años que de la noche a la mañana se convirtió en papá, con una niña de 12 a 13 años que de la noche a la mañana se convierte en mamá, cuando debería estar con los libros y no con los pañales, cambia totalmente y rompe un proyecto de vida, no solamente para ellos como papás jóvenes adolescentes, sino que también para las dos familias que se están viendo involucradas, en el sentido de que el abuelo o la abuela o el abuelo paterno o la abuela materna tienen que asumir entonces la responsabilidad de atender a ese nieto. Ahora, en el caso de aquellos padres que saben perfectamente que su hija o su hijo pueden estar teniendo relaciones o andan con una persona mayor de edad y teniendo relaciones sexuales. ¿Qué temazo es ese? ¿Cuáles son las...? Creo que en algún momento lo habíamos tocado, pero hay un castigo ahí para los padres. Bueno, yo hago estos 3 segundos de silencio porque precisamente es un tema en donde me imagino que usted, mamá, se va a identificar con esta situación, porque ¿qué hago con mi hija para arrancarla de ese novio que, claro, no deseo que esté ahí? Pero ella quiere, la chiquilla quiere estar enamorada. Sí. Está enamorada. Y el otro la tiene engatusada. Exacto. Entonces, ¿cuál es la actitud que debo asumir ante una situación de ese tipo? ¿Voy al PANI
para que me den orientación y qué es lo que me dice la gente del PANI. Y eso ha ocurrido muchísimo y me lo han contado muchísimas mamás. Miren, qué pena, ese no es un problema porque ya es un tema que tiene que resolverlo usted de otra manera, convérselo con la chiquita, para que entonces eso lo puedan arreglar en familia. Eso es lo que dicen los expertos del PANI. Y no pueden hacer nada más, porque no puede haber una orden del PANI ni de ningún juzgado que le diga a la muchacha que tiene que romper esa relación de noviazgo con ese muchacho, porque no se puede. Se estaría violentando en ese caso derechos que esa muchacha eventualmente pueda tener. Entonces es un tema bien complicado, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Porque por las dos formas se pierde. Entonces aquí es donde se arranca de nuevo el concepto de los valores, se arranca de nuevo el concepto de la educación en el hogar, de los principios cristianos que eventualmente puedan tenerse para efectos de poder hacerle ver a los jóvenes qué es las consecuencias de sus actos y a veces de sus caprichos, porque muchas veces se encaprichan ante la actitud de la mamá que por el afán de protegerlas no estarían de acuerdo con una relación y entonces se enojan y hasta se van de la casa. Y metámosle un ingrediente adicional. ¿Y qué pasa si esta muchacha está sufriendo maltrato por parte de la persona con la que está? ¿Del novio? Sí, claro. Ah, sí. Claro, el problema Douglas, es que la muchacha todavía no se haya dado cuenta que es víctima de violencia y se mantiene en la relación. Hay casos en los que conozco donde ya la chiquilla de 14, 15 años se dio cuenta de que lo que tiene es un novio agresor. Claro. Y entonces ella misma sale huyendo de eso y puede poner perfectamente medidas de protección e impedir que ese muchacho se vuelva a acercar. En ese caso, cuando ya hay un empoderamiento y hay una actitud de la muchacha de entender que está en presencia de un agresor doméstico, maravilloso, porque entonces vamos saliendo. Pero las que no, y las que están con el concepto de que es que, entonces usted no me quiere. Yo estoy enamorado de vos, pero vos de mí no estás enamorado. Dame la prueba de amor. Dame la pruebita de amor, ¿verdad? Ok. Y esas pruebitas de amor terminan con gravísimas consecuencias, principalmente para las jóvenes adolescentes. Es que, vamos a ver, también hay un tema complicado para los papás, porque usted lo dice, se puede encaprichar la muchacha o el muchacho, ¿verdad? Pero, y creen que pueden tomar las decisiones por ellos mismos, pero entonces, ¿cuál es la actitud de los papás que deben asumir ante esas situaciones tan complicadas? A nadie nos dan cursos para ser papás. Sí. Inclusive yo he peleado mucho en los tribunales para que en los casos de guardacrianza la Corte ordene la elaboración de cursos para padres, ¿verdad? Y ya se ha avanzado bastante y hay algunas escuelas para padres. Nosotros vamos a ser papás a golpe de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, que programas como Giro son los que se convierten en esa escuela para decirle al papá y la mamá que nos está viendo qué hacer en estos casos. Eventualmente, mucha tranquilidad, establecer líneas de comunicación muy claras con su hijo o con su hija. Quizá tal vez dejar un poco de lado el rol de papá y hacerse más amigo de sus hijos, sabiendo que en el plazo de 3, 4 años, todo vínculo legal con respecto a la autoridad parental se va a romper. Y entonces, si se va a romper en 4 años, pues rompámoslo ahora. No me veas como tu papá, no me veas como tu mamá, veme como tu amigo o tu amiga que pretende ser la persona que va a estar al lado tuyo por el resto de tu vida, no importa si te casás o no te casás, pero siempre serás mi hijo, siempre serás mi hija, siempre te voy a amar en las condiciones en que esté. Pero hija, entienda, hijo, entienda, usted es responsable de sus actos. Pero eso en el buen escenario donde haya una buena comunicación en el seno de la familia. Hablemos de casos muy concretos en donde los papás dicen, yo a ese fulano lo voy a ir a agarrar o a esa fulana lo voy a ir a agarrar y le voy a dar. ¿Qué se ha dado? Sí, sí, claro. Se ha dado y se ha dado bastante. Pero sí. ahí qué riesgo corren los papás también. Ahí entonces se agravan más las condiciones. Si usted está en una situación de violencia, porque usted puede en este momento sentir que lo que va a hacer es ir a matar al chiquillo que le robó la honra de su hija, ¿verdad? Entonces, mejor piénselo, mejor deténgase, mejor hay que hacer un alto en el camino y reflexionar qué es lo correcto, qué es lo mejor. Hay muchos casos en que la primera reacción es echar a la chiquilla de la casa, ¿ok? Claro. Ya embarazada, la tiran a la calle, se va con el disque novio, ¿verdad? Queda en situación de crisis, se vive en los 8, 9 meses en una situación complicadísima, sí, pero resulta que después que nace el chiquito todo cambia y entonces los abuelos se enamoran y entonces ahora sí la cosa viene y se recupera a la chiquilla. Entonces cuando me llegan a mi oficina con esas cosas, les digo, pues perdiste 9 meses de tu vida, ¿por qué no reaccionaste así desde el principio
con madurez, con inteligencia emocional, ves las cosas, buscas asesoramiento, no actúas a la carrera, lo hecho está, el embarazo está, la realidad es que viene un niño en camino o una niña en camino y entonces actúe con prudencia para que después no tenga usted que arrepentirse 9 meses después de un cambio de actitud porque simplemente la ternura de ese bebé que acaba de nacer le rompe el corazón, ¿verdad? Y mientras había maltratado a la chiquita, había golpeado al papá del nieto, ¿verdad? Y mientras había generado hasta una situación en donde se vio expuesto a alguna lesión, algún delito que lo pudieron haber acusado a él por haber ido a golpear al novio, por haber ido a agredir a la otra persona. Entonces, no tiene sentido que con violencia resolvamos actos que se dieron de alguna manera con violencia. Pero los papás también tienen a veces posiciones en donde uno defiende a la hija, el otro defiende al hijo, piensan que los dos están en la razón y entonces se complica. Y si usted le mete además que pueden ser menores de edad, más complicado. Mucho más complicado, sin duda alguna. Eso es lo que pasa en el seno, en las 4 paredes, aquí en nuestra casa, en nuestro hogar. Y principalmente cuando papá asume una posición, mamá asume otra. Entonces ya el conflicto no solamente es entre la hija con el novio y es que novio, ¿verdad? Y futuro padre, sino que también la relación de la hija con su papá y la relación de la hija con su mamá. Y viene entonces esa lucha de aliados, para ir buscando aliados. Y entonces se desata esa guerra de todos contra todos. Y entonces el papá diciéndole a la mamá, mira, es que vos sos una alcahueta, o la mamá diciéndole al papá, es que sos una alcahueta porque le estás permitiendo la panza a la chiquita, ¿verdad? En lugar de haber sido más hombre, ir a agarrar al otro y haberlo golpeado. Eso no resuelve absolutamente nada, eso agrava más bien la situación de convivencia. Por eso el llamado hoy es simplemente a hacer todo lo posible para que nuestros hijos entiendan que hay un marco normativo en las relaciones de familia, que el Código Penal establece una serie de normas en este tipo de asuntos, que la Ley de Justicia Penal Juvenil aplica para nuestros hijos a partir de los 12 años de edad, que los niños y adolescentes tienen una serie de derechos y deberes y que podemos ejercerlos como tiene que ser. Belisario, vamos a aprovechar ahora porque hay una amiga que quiere hacer una consulta. Ella está vía telefónica, así que le damos los buenos días. Por favor, su consulta. Muy buenos días, don Belisario. Yo tengo una chiquita, bueno, una muchacha de 17 años y el novio tiene 19. Bueno, ella en este momento ni siquiera está en la casa porque anoche salió con él y todo. Pero ella conmigo es muy malcriada, me dice que ella hace lo que se le dé la gana, que ella tiene 17 años, que ya no le importa la edad de él, ha querido pegarme. Este muchacho también viene y me insulta y me dice de cosas, que me va a matar, que si yo no la dejo andar con ella, algo me va a pasar. Le quité el celular y nada. Bueno, anoche se fue toda enojada con él y él me tiró hasta una escopa en la cara. Y yo en este momento no sé ni siquiera dónde está mi hija y yo quisiera saber cómo hacer, qué hacer, porque ella es una chiquita de 17 años y yo la veo como mi bebé, como mi chiquita. Y de verdad que sí, que yo no sé, y me da miedo que le pase algo. Gracias, doña Paula, por su consulta. Ojo lo que dice, le escupe la cara, ella no sabe, la mamá no sabe dónde está su hija de 17, su bebé de 17 años, pero ella le dice, yo hago lo que me da la gana. Ok, no le voy a hablar solo a Paula, sino a las miles de Paulas que hay en este momento viéndonos, porque ese caso se repite una y otra vez. Precisamente en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que tiende a prohibir las relaciones sexuales entre las menores de 18 y mayores de 15 con hombres 4 años mayores, es decir, con hombres mayores a los 22 años. La idea es, o el principio de ese proyecto de ley, es de que no debería existir relaciones sexuales con un rango superior a los 4 años de diferencia. Sí. Me parece un absurdo, ¿ok? Me parece un absurdo, pero es una discusión que está en la Asamblea Legislativa. Es seguir penalizando, es tratar de seguir resolviendo por la vía del Código Penal situaciones sociales que están en ese momento y que son insolayables. Aquí tenemos una situación gravísima con la hija de Paula. Ella misma empieza diciendo un punto, es mi bebé. No, Paulita, yo le voy a dar un consejo. Entienda primero que ya Paula, que tu hija no es una bebé, ya es una persona
que tiene derechos y que tiene obligaciones, que está a menos de 365 días de adquirir plena y total capacidad jurídica y de desprenderse de manera absoluta de la autoridad parental que tiene usted. Entonces, ya no la vea como a hija, véala ahora entonces como una amiga o como una aliada. Trate de entender que ese vínculo, por más que uno ame a los hijos durante toda la vida, ¿okay? Se rompe en alguna medida ese vínculo y ella quiere independencia. Lo que ella tiene que entender es que tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y luego, en el otro lado, con respecto al novio, no hay peor cosa que el papá le niegue los noviazgos a los hijos, porque hay más capricho. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, sin ser una alcahueta, permitir en alguna medida un ambiente que la relación fluya, tener la vigilancia adecuada para ver si realmente el muchacho vale la pena o no vale la pena, sirve o no sirve, y que eso sea su hija la que se dé cuenta. Claro. No usted, Paula, sino que su hija sea la que se dé cuenta. Es difícil, permítale a su hija llevarse unos chollones. Sí. ¿Okay? Porque además letra con sangre no entra, decían los profesores antes. ¿verdad? Sí, buena frase. Muy literal. Buena, sí. Belisario, muchas gracias por ayudarnos a abordar este tema. No, encantado, a la orden. Bueno, vamos ahora, Verónica, usted tiene más.